Hola, buenas tardes. Bienvenidos al 10º Festival de Flores y Colores de México, primera edición virtual desde Guadalajara, Jalisco. Y estamos con un invitado, una invitada de lujo que es Rebeca Menchaca. Ahora sí, como dicen acá, estábamos esperándola como agua de mayo y acaba de llover. Así es que, Rebeca, muchísimas gracias por estar aquí. Ella es experta en orquídeas, sobre todo en vainillas. Y para mí es un placer tenerte con nosotros. Esperemos que no sea la primera vez, sino que haya muchísimas más, de compartir contigo todos tus conocimientos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para darle gracias a nuestros patrocinadores, que es Ciencia Más Sueños, que desde Chile, desde Copiapó, nos están dando el Zoom ilimitado para hacer estas conferencias. Estamos enlazados hasta Chile con Tierra Culta, perdón, Chile, Tierra Culta, México, y también con nuestros compañeros de Bucaramanga en Colombia. Estamos en vivo transmitiendo. También un saludo para el restaurante La Cafetería, que nos está apoyando con este proyecto, y Santer, Centro de Biotecnología, es un laboratorio de células madre de aquí de Guadalajara. Un saludo también para ellos que están apoyándonos en este gran proyecto, primero virtual, y sobre todo pues encantados en este tercer día de conferencias en vivo y gratuitas para toda Latinoamérica y para toda la gente que se haya estado conectando de algunas otras partes del mundo. Bienvenidos a todos. Rosa Villafuerte nos va a leer la reseña de Rebeca Menchaca y ahorita regresamos contigo. Gracias, Guillermo. Es un gusto para mí presentar a la doctora Rebeca Alicia Menchaca García. Es bióloga con doctorado en ecología tropical. Actualmente es coordinadora del orquidiario del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y académica de licenciatura y de posgrado. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y ha sido responsable técnico de proyectos CONACYT y SAGARPA, relacionados con la observación y uso sustentable de la vainilla, con estudiantes, grupos indígenas y afrodescendientes en Perú, Colombia y Bolivia. Recibió el Premio al Mérito Ambiental 2014 en la categoría Académica Investigación del Estado de Veracruz. En 2019 obtuvo reconocimiento por su trayectoria destacada durante 30 años de investigación en el estudio de la vainilla y una distinción como profesora extraordinaria en Universidad Peruana Cayetano Heredia. En 2020 fue distinguida con el premio de decano por la Universidad Veracruzana. En reconocimiento a su trayectoria, una nueva especie descubierta de vainilla en Guatemala fue nombrada en su honor como vainilla Rebeca. Y aquí la dejamos, doctora, con su charla La vainilla desde México. Y Rebeca, vamos a podernos ampliar hasta las 6:30. Así es que no hay ningún problema con el horario. Bienvenida, para mí es un lujo tenerte aquí en el festival. Al contrario, Guillermo, es un lujo para mí la invitación. Los felicito mucho por toda esta trayectoria en este festival. He visto que han tenido muy buena aceptación y muy buen público en las emisiones pasadas. Y bueno, ninguna pandemia podía evitar que esta vez también se hiciera en esta modalidad. Y además está teniendo más alcance en otros países hermanos con los que estamos enlazados. Los felicito mucho porque esto va para adelante y seguramente cada festival va a ser más grande. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Gracias. Adelante. Adelante. Bueno, como bien ustedes saben, la vainilla es una orquídea y ahora nos toca hablar de ella. Entonces, ¿qué nos ha dado la vainilla como mexicanos y qué está dando cada vez más a todas las personas del mundo? Si bien es cierto, es un cultivo que se descubre y tenemos, digamos, el origen de la vainilla, el origen del uso históricamente, no quiere decir que solamente hay vainilla en México, sino hay en muchos países y hay mucho potencial de poder aprovecharla. Vamos a hacer un panorama de lo que es la vainilla en México, las especies que tenemos, en qué zonas se distribuyen, históricamente desde
desde cuándo se usa la vainilla y cómo se puede seguir potencializando su uso, no solamente como una especie aromática, sino también resaltando las otras propiedades que se le están descubriendo, que son las propiedades medicinales, que si bien es cierto ya se sabían desde épocas prehispánicas, se están reforzando ahora con el conocimiento y otras muchas más usos que se tienen. Entonces prácticamente de esto trata la plática. Bueno, estoy aquí encantada de este festival Flores y Colores de México, y aunque se llame de México, me ha encantado ver todas las pláticas también que estamos recibiendo de Atacama y desde Colombia. Entonces, este enlace latinoamericano de verdad me llena de satisfacción y poder compartir con todos ustedes así. Bueno, Vanilla planifolia es una orquídea tropical cultivada en México. Si bien es cierto, esta es la especie del cultivo, las otras especies acompañantes pues también tienen su potencial. No es la única que existe, existen 100 especies a nivel mundial, unas son aromáticas, otras no, pero hay mucho potencial en ellas. Para México tenemos reportadas estas especies: Cribiana, Hameri, Inodora, Insignis, Odorata, Perpleja, Feanta, Planifolia y Pompona. Son las especies que hasta ahorita se han encontrado y nos basamos en estos estudios que hizo el investigador Soto Arenas y que en realidad él recorrió todo México, volviendo a encontrar esas vainillas que estaban registradas en herbarios. Entonces son las que tenemos. Esta es la variedad, la biodiversidad de vainillas. Si bien ustedes pueden notar, pues la vainilla es una orquídea por sus características botánicas y sobre todo por las características de sus flores. Si bien es cierto, no es una orquídea convencional, ni siquiera no es terrestre, no es epífita, sino es como el punto medio, ¿no? Hemiepífita. Quiere decir que sus raíces superficialmente se posan en el suelo, en la hojarasca, y van subiendo sobre el árbol tutor, y van subiendo sobre el tronco hasta tener 30 incluso metros, y pueden entonces extender su floración. Y de las flores de la vainilla es muy compleja toda su biología, porque el polinizador se ha visto mermado sus poblaciones, al menos en México, y entonces se tiene que polinizar a mano, ¿no? Cada fruto de vainilla es hecho a mano por un productor. Esta es una variedad de las orquídeas que tenemos, algunas como esta, muy difícil de conservar ex situ, porque es inodora y tiene las hojas membranosas y muy difícil de conservar. Y tenemos aquí toda la diversidad, la especie de cultivo y una especie muy cercana, vainilla pompona, que también está siendo aprovechada. La distribución de estas vainillas en México es así: la vainilla cribiana, que la tenemos reportada hacia esta zona, que es la zona que se llama Golfo de México, que es hacia el Océano Atlántico, y es la parte de Oaxaca, Chiapas, y se extiende hasta Belice y Honduras. Tenemos vanilla Harty, muy rara y solamente localizada en Belice, Guatemala, Nicaragua, Trinidad, Guyana y probablemente en Brasil. En México es reportada en Chiapas. Y toda esta parte del sureste del país que les estoy señalando para nuestros amigos de otros países es la más rica en biodiversidad en todo. Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos la mayor diversidad de orquídeas, la mayor diversidad de fauna, incluso felinos, ¿no? Muy importantes en Chiapas. Entonces, todo está referido exactamente a esa zona sureste del país. Tenemos aquí la vainilla Geleri, la vainilla inodora, que si bien es cierto, a veces puede oler también el fruto, pero es una de las especies membranáceas que están sujetas a conservación in situ, en los que debería haber programas para poder conservar sus hábitats, porque es muy difícil conservarla fuera de su lugar de origen. Y bueno, la tenemos reportada aquí en Jalisco, en Puebla, en Veracruz, en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y también en otros países, Guatemala, Honduras, Nicaragua y hasta Panamá. Tenemos a vainilla insignis. Si bien es cierto, es una de las vainillas que tenemos más extensivamente poblaciones en nuestro país. Vainilla insignis y vainilla junto con pompona son las que tenemos poblaciones más grandes. Y bueno, los tenemos también hacia el Golfo de México, el sureste y la península de Yucatán. Y en otros países hacia el sur, Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Vainilla odorata, una vainilla que no se ha aprovechado lo suficiente como se debiera, porque tiene unas características aromáticas excelentes, y la tenemos sobre todo en Oaxaca, en Chiapas, en Veracruz, Guatemala, Belice, Honduras. Llega a ser reportada hasta Colombia, Ecuador, Perú y posiblemente hasta Brasil. Tenemos a Feanta, otra especie también que solamente se ha registrado en la península de Yucatán. Y bueno, hay réplicas en Estados Unidos, Cuba y Trinidad, Costa Rica y Venezuela. Vanilla planifolia, que es la vainilla de cultivo,
La tenemos registrada en Veracruz, como poblaciones silvestres hacia el sureste también, pero se ha extendido ya mucho en otros estados de México su cultivo, teniéndose ahora cultivos en otros estados del centro, San Luis Potosí, Puebla y otros más. Y bueno, está reportada en otros países, Guatemala, Belice, Honduras y en Colombia, donde tuve el gusto de estar en la zona del Chocó, donde, bueno, si bien es cierto, hay poblaciones silvestres de vainilla planifolia polinizadas naturalmente, aparte de toda la biodiversidad de vainillas que tienen en ese hermoso país, y han ido descubriendo cada vez más con el equipo de trabajo que se tiene allá. Vainilla pompona, si bien es cierto, vainilla pompona es muy extensa y lo tenemos en los dos océanos, o sea, en la parte costera, tanto del Golfo como del Pacífico, una vainilla con características muy, muy importantes porque es muy resistente. Con esto del cambio climático, bueno, nosotros estamos buscando especies que les proporcionen a los agricultores también este producto tan valioso, valiosísimo porque un kilo de vainilla beneficiada cuesta lo mismo que un kilo de plata, es la segunda especie más cara después del azafrán, entonces tiene mucho valor, sobre todo para que se recuperen en economía después de esta pandemia, pues las poblaciones de nuestros productores. Vanilla pompona es una vanilla muy resistente a afecciones como Fusarium, a otras plagas, y también muy resistente para el cambio climático. Uno de los proyectos que tenemos ahorita en el orquidario es la creación de híbridos. Bueno, ya la hicimos, los híbridos tienen 13 años y tienen ahorita una espectacular floración, ahorita con David, en la finca de David Moreno, que él les va a hablar mañana sobre otros temas. Y lo que tenemos es estos híbridos que hemos hecho entre vainilla planifolia y vainilla pompona, a los que estamos probando, primero su resistencia a Fusarium, que es la enfermedad que más ataca a la vainilla, y también ahora estamos haciendo pruebas de resistencia a sequía. Estamos muy contentos de tener estos híbridos ya de tantos años y poder hacer las pruebas pertinentes. También tenemos que vainilla planifolia con vainilla odorata, tienen un híbrido natural que es vainilla tahitiensis. Entonces, este híbrido, curiosamente, se llama vainilla tahitiensis porque la descubrieron ahí en esta isla tan lejana, en el Pacífico, y pues la llamaron así, porque ahí la encontraron. Pero después se descubrió que era un híbrido de dos especies mexicanas. Entonces, pues no se sabe muy bien cómo llegó hasta allá y quién hizo este híbrido y si fue natural o si fue hecho por la mano del hombre. Pero si bien es cierto, hace mucho tiempo que se encontró allá y aunque se llamaba así como vainilla tahitiensis, pues ahora se sabe que es un híbrido entre las dos especies que les mencioné, planifolia y odorata. Si bien es cierto, con características muy dulces, muy suaves y sobre todo muy bien apreciada para la perfumería. ¿Desde cuándo se descubre la vainilla? ¿Desde cuándo se usa? Esta es la ilustración más antigua que se conoce sobre la vainilla. Se encuentra en el Códice Badiano, por allá de 1500 y tantos, 1400 a 1500, y se representa la vainilla como una planta medicinal, muy estilizada aquí, pero tenemos la vainilla como crece en forma de enredadera y sus flores y los frutos. Entonces, realmente el uso que se le daba prehispánico, uno de los usos era medicinal y como tal está registrado en este códice. Pues, ¿dónde estamos? Nosotros estamos localizados en la parte del Golfo de México, que es aquí, en el estado de Veracruz, y pues la capital es Jalapa, donde estamos. Y ahí es el registro de uso de la cultura que se llaman los totonacas. Los totonacas se establecen en esta zona, en la zona norte del estado de Veracruz, y bueno, hubo muchas culturas en México. Los totonacas fueron conquistados por los aztecas y después fueron conquistados por los españoles, pero cuando ellos tenían interacciones comerciales con el pueblo de los aztecas, la vainilla era un elemento muy, muy importante. ¿Desde cuándo se usa? Pues hay registros de uso prehispánico muy interesantes de la vainilla. Esta es la región del Totonacapan. Totonacapan quiere decir tres, y Naca no cu, corazón. Totonacapan se establece esta cultura en tres lugares prehispánicos, que son tres sitios en el estado de Veracruz que están representados con estas pues zonas arqueológicas, en donde todo este conjunto quiere decir el conjunto de la cultura totonaca. Y es muy interesante decir, y me gusta mucho comentarlo, porque es la cultura de las caritas sonrientes. Estas piezas se encontraron como piezas prehispánicas y realmente es una cultura que alababa la alegría, ¿no? Es muy importante decir que representaron la felicidad. Entonces, así como vemos representado de manera prehispánica esta sonrisa, pues lo podemos ver ahora en los niños contemporáneos que tienen los mismos rasgos, esta hermosa sonrisa.
Y ha sido un pueblo muy aventado, ¿no? Siempre digo que es un pueblo que parece que inventó el Circo Soleil, porque una de las danzas culturales que ellos hacen es este culto al sol, en donde, bueno, en un palo que puede llegar a medir hasta 30 metros, se suben y después se van desenredando estas cuerdas y ellos van haciendo circunferencias y esta danza se llama la danza de los voladores de Papantla. Y toda esta cultura de la que les estoy hablando, la cultura totonaca, está muy arraigada al uso de la vainilla. Existe como tal una leyenda del origen mitológico de la vainilla. En esta leyenda se dice, bueno, que eran dos enamorados, una princesa a la que le prohibían pues tener relación con este joven guerrero. Sin embargo, ellos huyen al campo. Al huir, ellos son matados y donde ellos mueren, la sangre de la princesa surge como una enredadera y de la sangre de él surge un árbol que la sostiene. Entonces la princesa es Shanat, es el origen mitológico de la vainilla que crece abrazando al príncipe y finalmente produciendo estas flores y estos hermosos frutos tan fragantes. ¿Desde cuándo se usa la vainilla? Pues no lo sabemos, ¿no? Quizá quién fue la primera persona de los totonacos que en el bosque encontró los frutos secos primeramente de manera natural y descubrió estos aromas que se despiden cuando la vainilla se seca. Si bien es cierto, la vainilla produce estos frutos, pero cuando son verdes no huelen, se tienen que pasar por un proceso que también los prehispánicos conocen muy bien y sigue hasta nuestros días, la técnica de secado que se llama el curado de la vainilla. Entonces empiezan con un fruto verde y se va procesando hasta que se pone café achocolatado y se van produciendo los elementos aromáticos dentro del fruto. Si bien es cierto, es algo que siempre es curioso, que me gusta comentar, los mexicanos todos nos comemos. Nos comemos los chapulines, nos comemos los hongos, nos comemos el hongo del maíz, y que además para nosotros es un platillo muy excelente. Y bueno, fue así que alguien se quiso comer a la vainilla. Entonces, ¿cómo fue el que la encontraron? La encontraron en el bosque, la encontraron por el aroma. Uno de los nombres prehispánicos que se le da a la vainilla es tilsóchil o flor negra. También se le llama flor recóndita o flor escondida. Precisamente era más bien el aroma escondido que ellos buscaban a los frutos por el aroma en la selva. Era un aroma tan impresionante y tan fuerte que la recolección de las plantas silvestres se hacía por el olfato, ¿no? Llegando hasta donde ellos estaban y pudiéndolos recolectar. Otro de los nombres prehispánicos que se le dan es Chanat. Muchas niñas de esta región se llaman así, Chanat, Tilsochil, muchos. El que tenga muchos nombres en muchas culturas antiguas mexicanas nos habla de toda la importancia que tuvo en el comercio. Es decir, existía la vainilla en el comercio prehispánico de muchas culturas. Entonces, se sabe que la vainilla era un elemento de cambio. Se tienen registros también de que las semillas del cacao eran utilizados como moneda, pero también la vainilla. Es decir, era tan apreciada y tan escasa que era un elemento de cambio. La vainilla solamente estaba, pues, era un uso privilegiado, sobre todo para los grandes jerarcas. Tenemos aquí una pintura que es muy bonita, que la hizo Diego Rivera, el esposo de Frida Kahlo, que ahora es más famosa Frida Kahlo, y es un intercambio cultural entre el pueblo azteca y el pueblo totonaco. Y aquí, curiosamente, en la parte central está una vainilla con sus flores. Este intercambio comercial que se hacía en los pueblos de México era muy, muy importante. Tenemos aquí el perro mexicano, la calabaza, el maíz, el chile, muchos cultivos de origen mexicano y como tal un importante elemento de cambio que era la vainilla. Y pues la tenemos aquí en su crecimiento. Si bien es cierto, como comentamos, la vainilla tenía usos medicinales muy, muy importantes y aparece en este códice badiano, y me refiero otra vez a estas ilustraciones que están varias plantas que tienen propiedades medicinales y entre ellas la vainilla. Y esta es la vainilla ya beneficiada, los frutos ya beneficiados. Se sabe entonces que la vainilla se usaba de forma curativa. ¿Para qué era utilizada? Pues para muchos padecimientos y está registrado y su uso sigue siendo hasta ahorita, hasta la actualidad, reconocido como especie medicinal. Se usaba para acelerar el parto, se usaba para quitar los dolores de cabeza, se usaba para sanar las heridas infectadas y todos estos usos están descubriendo sus propiedades farmacológicas en la actualidad. Se sabe que la vainilla tiene propiedades antisépticas, se sabe que la vainilla incluso puede reprimir el crecimiento de los tumores cancerosos y cada vez se le descubren muchas otras más propiedades.
Otro de los usos, como dijimos, era el ponerlo en lo que le llamamos cataplasmas, es decir, la vainilla triturada y colocada en las heridas para evitar que se infectaran. Uno de los usos también era el cacao. La bebida del chocolate o chocolate que se utilizaba ya desde tiempos prehispánicos era una bebida elaborada con cacao y se aromatizaba con muchas cosas. Se tomaba, por ejemplo, el chocolate con chile, y una de las recetas que se hacían también del cacao, de este árbol sagrado también del cacao, era precisamente con vainilla. Y por aquí hay registros pues, que hicieron los españoles cuando llegaron del uso de la vainilla utilizóchil, y unas recetas por ahí que están pues registradas en pinturas y todo del uso del chocolate aromatizado con vainilla. Por aquí hay una receta que está en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, en donde se describe la bebida azteca preparada con cacao y con vainilla. Por ahí vemos cacao hecho con miel de abejas, cacao hecho con metalsóchil, cacao hecho con tlisóchil tierno, que es la vainilla. Si bien es cierto, estas recetas tan preciadas y que eran solamente de los jerarcas, pues fueron ofrecidas también a los conquistadores. Y esta es una pintura que se encuentra en la fábrica McCormick en Nueva York, en donde se representa pues a alguien del pueblo azteca ofreciéndole la vainilla a Hernán Cortés, quien quedó fascinado. Hernán Cortés decía que bastaba una taza de chocolate aromatizado con vainilla para tener en batalla a un soldado durante todo un día. Y bueno, estas recetas también fueron llevadas por los frailes españoles, muy apreciadas entre todas las cosas que se comían en México. La vainilla fue un elemento que se llevó y hay toda una historia, se dice que salió de la nao de China, que atravesó todo el océano, que incluso los ingleses robaron algunos barcos en donde llevaban la vainilla y fue así como la conocieron. Y bueno, finalmente, después de muchas travesías, también fue uno de los elementos que llegaron a España. Y una vez que llegaron a España, las plantas de vainilla estuvieron allí en España, incluso también en los jardines botánicos en Francia, y lo que tuvieron crecimiento, pero no lograron florecer. Al cabo de un tiempo, estas plantas también fueron desplazadas a las islas conquistadas por estos países. Una de estas islas, por ejemplo, Madagascar y la isla Reunión, que es una isla pequeña que está aquí junto a Madagascar. Y en estas islas, en la parte que era un poco más entre el trópico, lograron florecer. ¿Y qué pasó? Que lograron florecer, pero no existía el polinizador como tal para formar los frutos. Entonces tenían ya las plantas, tenían ya las floraciones, pero les faltaba el polinizador, que es súper necesario la parte masculina del polen, colocarla en la parte femenina para lograr los frutos. Si bien es cierto, en 1800 y tanto, en México había poblaciones suficientes de estas abejas para dejar la producción a libre polinización. En la actualidad ya no sucede. ¿Y qué pasó? Que en una isla tan alejada de nosotros como es la isla Reunión, llegaron las plantas, crecieron allí, y un esclavo de esta isla, Edmund Albus, que entonces tenía 12 años, se le ocurrió poner la parte masculina de la flor en la parte femenina, y de ahí el boom de la producción en esta isla tan lejana, que es la isla Reunión, que antes era llamada Bourbon y que tiene una calidad pues sumamente reconocida. En 1841, él hace la polinización y se ve que entonces la vainilla puede ser producida por polinización manual. Cada fruto hecho a mano. Y de las 7 de la mañana a las 12 del día, porque si no perdemos la flor. Es tan curioso la importancia de la vainilla en aquella isla lejana, que es dominio francés, que el escudo de la ciudad de Papantla, ciudad que perfuma el mundo, donde es el origen de uso en México, está rodeado por una planta de vainilla. Y curiosamente, de manera similar, el escudo de la isla Reunión también está rodeado por una planta de vainilla. Y aquí en latín dice algo más o menos que quiere decir floreceré allá donde me lleven. Bueno, es así como la vainilla se diversificó y se lleva a otras partes del mundo. Y bueno, de haber sido el único productor de vainilla en 1800 y tantos México, pues es desplazado ahora por la isla de Madagascar, Indonesia, China y otros países. Y bueno, aquí dice que produce el 3%, pero si bien es cierto, ahorita sería como el 1% de toda la cantidad que se produce en el mundo. Y bueno, perdimos a la ciudad que perfuma el mundo. Era impresionante ver cómo en las calles de Papantla se secaba la vainilla.
O sea, era tal la producción en 1800 y tantos que todo el pueblo olía a vainilla y todavía sigue conservando su apodo de la ciudad que perfuma el mundo. Y vemos cómo estaba asociado a su cultura, cómo no solamente la flor, sino la planta, pues adornaba todas las culturas. Esta es una boda y pues es como si usaran el rosario o el lazo, una planta de vainilla. También se sabe que, bueno, muchos, sobre todo italianos, apreciaron esta producción de la vainilla y empezaron a comercializarla para la vainilla mexicana para Europa. Y bueno, tenemos también que ellos sabían todo el curado, todo el proceso de curado y secado para producir los elementos aromáticos y el empacado, ¿no? Los italianos entonces, familias sobre todo italianos y franceses, pues empezaron a comercializarlo. Es muy interesante el cultivo de la vainilla, porque si bien dijimos es una enredadera que crece sobre árboles tutores, pues puede crecer en el bosque o puede crecer sobre árboles tutores que se planten y necesita sombra. Entonces es un cultivo amigable con el ambiente, porque conserva corredores de aves, corredores de mamíferos y demás. Es más o menos parecido a lo que es el ecosistema del café bajo sombra. Y aquí vemos unas hermosas fotos de cómo están creciendo la vainilla en el bosque, con flores y demás biodiversidad. Esto es en la isla Reunión. Tenemos variedades sorprendentes que además de ser, pues, producirnos el aromático, nos producen estas hermosuras como son variegadas, ¿no? Hojas variegadas que tienen mucha importancia también ornamental. Y bueno, la vainilla sigue asociada a toda la cultura de Papantla, toda la cultura totonaca. Nosotros vemos aquí cómo hay una ceremonia que se está haciendo al iniciar varios eventos, se les pide permiso bueno, a las deidades para que el evento salga bien y se hace un agradecimiento a un dios, que es el dios Kiwikolo, es el dios del monte por la cosecha de la vainilla. El año pasado nosotros tuvimos unos seminarios también para promover que se promulgara el Día de la Vainilla, tanto en México como en otros países, y tuvimos pues una participación también muy, muy agradable de muchos países también de Centro y Sudamérica. Aquí vemos cómo son las ceremonias también de agradecimiento a ese Dios por la cosecha de la vainilla. Y cómo aquí es un elemento de adorno y de agradecimiento por el pueblo totonaca. Y es una representación que se ha hecho también en las películas que se llaman Kiwipiolo, que se representa lo que es el dios del monte, el agradecimiento con la naturaleza. Es un poco equivalente a lo que es la Pachamama, ¿no? Pero es la deidad de la naturaleza. Y ahí vemos la venta de la vainilla en diferentes productos. Esto también es en la Isla Reunión. Vemos cómo se vende y realmente pues tenemos aquí piezas entre 40 y 10 euros. Dijimos que es muy caro. Y aquí tenemos figuras que se hacen trenzando las vainas de vainilla también, con representaciones de allá. Y nosotros aquí tenemos la representación de lo que aquí se hace. Esta es una escultura hecha con puras vainas de vainilla por un artista. Imagínense lo que olía y él la logró vender a Europa y todos los productos que se pueden hacer con la vainilla, que es perfumes de vainilla, licor con vainilla, extractos de vainilla natural, cigarros de vainilla, puros con vainilla. Y estas son las dos especies principales que se comercializan. Estos serían los frutos de vainilla planifolia y estos son los frutos de vainilla pompona que se comercializa en segundo lugar. Perdón. Y bueno, aquí tenemos representaciones con orquídeas y con vainilla. Está asociado mucho al Día de Muertos. Este es un altar que nosotros pusimos en el orquidario dedicado al investigador que contribuyó muchísimo con el estudio de la vainilla. Y estas son las flores de la vainilla. Y pues recorriendo en una línea del tiempo desde 1400, 1450, cómo tenemos la primera representación de la vainilla, cómo los frailes españoles pues replican esas recetas de los prehispánicos, como Hernán Cortés la prueba, cómo la vainilla se diversifica a todo el mundo, cómo tenemos el descubrimiento de la polinización manual en esta isla Reunión y cómo somos desplazados comercialmente. México y otros países pues ingresan al cultivo de la vainilla. Como tiene propiedades médicas que hay que resaltar, por ejemplo, evita la apnea del sueño, la muerte de cuna de los recién nacidos, y esto ya está muy comprobado, aparte de muchas otras propiedades. Y bueno, ¿cómo llegamos a este momento en que lo que queremos resaltar es el uso de la vainilla natural?
Entonces, bueno, hemos hecho estos festivales que se han llamado Viva Vainilla para promover el uso de la vainilla natural y ponemos en contacto a los pequeños productores con la gente, con el público, ¿sí? Y resaltamos también y estamos haciendo algunos estudios con otras investigadoras que estamos asociadas, con la doctora Leti Cano y con Olivia Reina, en donde ella está probando las propiedades antitumorales que se tienen de los extractos de vainilla en las células cancerosas, sobre todo de próstata. Y pues tenemos a la vainilla representada así, en muchos países en donde ahora se cultiva. Y pues nos ha dado mucho gusto participar con otros países que están empezando su cultivo. Aquí tenemos una vainilla que es una joya en Colombia, la vainilla Ribasi, con el señor Rivas que la custodia y a la cual se le debe su nombre, se le dedicó. Y bueno, participamos en la revisión y sabemos también, fuimos a dar un curso a Perú con toda la diversidad que tiene. Las vainillas se pueden utilizar en todo el mundo. Cada quien tiene una vainilla especial y un buqué especial. Aquí hicimos recorridos en Bolivia también, viendo algunas especies que se están empezando a producir, sobre todo en combinación con cacao. También tuvimos el gusto de estar en Puerto Rico también, ver cómo ellos están recuperando sus cultivos. En 1948, por ahí, perdieron toda su cosecha debido a una plaga de Fusarium y ahora la están recuperando con muy buenos resultados. Y la competencia no somos país con país, ¿no? Pues centroamericanos y sudamericanos podemos usar la vainilla y podemos aprovechar en comunidades rurales como un producto alternativo. La verdadera competencia es la vainilla artificial. Se descubre la vainilla artificial y se extrae de cualquier desperdicio de celulosa, incluso del excremento de la vaca se ha podido lograr obtener la vainilla artificial, que no tiene nada que ver con la vainilla natural. Desgraciadamente, la mayoría de los mexicanos lo que hemos probado y lo que tenemos en el paladar es la vainilla artificial porque es más barata que la vainilla natural. Otra de las problemáticas que vemos, la competencia con la vainilla artificial, el cambio climático, la baja economía, el que los productores de vainilla cada vez son señores de edad avanzada y que no se incorporan jóvenes con el cultivo de la vainilla. Pero la vainilla natural es reconocida como un producto de alta calidad en el mundo. La vainilla mexicana es reconocida también su calidad porque tiene un buqué particular por región. Entonces, pues dentro de todas estas variedades de especies que hay en el mundo, la vainilla puede ser muy apreciada y podemos apreciar así como apreciamos el vino de cada región, pues la vainilla de cada región. Entonces, pues yo los invito a que conozcan sus vainillas, conozcan la vainilla que cada país tiene y empiecen a cultivarla. ¿Y qué vamos a obtener? Vamos a obtener vainilla de Colombia, vainilla de Perú, vainilla de México con un buqué especial, con un buqué diferente. Y habrá quien le guste la vainilla de cada región o quien quiera probar de vez en cuando vainilla de cada región. La vainilla tiene elementos aromáticos que se producen y que tienen que ver con el clima, con la tierra de donde está, así como el vino. Y bueno, esta es una muestra. Nosotros tenemos aquí la misma vainilla, porque son clonales, en Madagascar, y bueno, esto se metió a un cromatógrafo de gases y los picos dan ciertos tonos. En la vainilla de México se le ha descubierto tonos que saben a chocolate, a tabaco y todo, y esto depende de la tierra, del clima, cómo se concentran los elementos aromáticos adentro del fruto y cómo pueden tener un buqué especial cada uno de ellos. Y además hay que promover el cultivo de la vainilla, porque como decíamos, es un cultivo amigable con el ambiente. Para establecer el cultivo de la vainilla se tiene que hacer como les decía yo, en bosque, se tiene que hacer en lo que nosotros llamamos acahuales, que son lugares de regeneración del bosque una vez que se han talado, y pues sobre todo son cultivos diversificados. La vainilla puede estar creciendo y ofrecerle un producto al agricultor y a lo mejor otra parte de su finca tiene otro producto y con un alto valor adquisitivo. Un kilo de vainilla, pues como les decía yo, sobrepasa los $600, 600, $700, incluso se ha equiparado con un kilo de plata. Y bueno, tenemos agricultores con los que estamos trabajando y a los que estamos apoyando en México. Hemos trabajado junto con David Moreno en promover siembras de cultivo de la vainilla en altitudes donde antes no se cultivaba. ¿Por qué? Porque
por el cambio climático está siendo muy afectado en las zonas costeras, entonces la vainilla se está dando muy bien en compañía del café. Ahora tenemos como un cultivo alternativo y también se puede adaptar mucho en los árboles sombra del café. Entonces tenemos las primeras producciones de vainilla de más de 1000 metros sobre nivel del mar, con muy buenas características y con muy buena respuesta. Entonces aquí tenemos familias que pues valoran la vainilla desde su crecimiento, desde su polinización manual, desde toda la cosecha en verde, la selección, hasta todo el secado que se hace en extendidos, se suda, se asolea, se vuelve a meter, es un proceso de meses también. Y bueno, esto es lo que queremos comunicar de la vainilla para el mundo, recordar que ha sido un cultivo pues muy antiguo, que merece ser conservado, que no merece acabarse, que es un cultivo de mucho valor adquisitivo, de mucho valor, y que hay un montón de productos que se pueden hacer con la vainilla. Como les decía, perfumería, extractos, licores, café con vainilla, licor con vainilla. La vainilla no solamente de uso para postres, sino también para alimentos salados, potencializa los sabores de los alimentos también. Y pues todas estas familias que tienen toda esta sabiduría, que pues los podamos compartir con muchas otras personas de México y de otras partes del mundo. Estamos dando un taller en compañía con una productora, agricultores de Perú y todos los que se quieran incorporar a cursos. No es que sepamos mucho, sino que somos los más antiguos en esto de la vainilla, ¿no? Pero no tenemos tampoco mucha tecnología ni nada, pero sí a lo mejor varias generaciones que la han cultivado, como está representado pues en muchos documentos históricos de México. Y bueno, algo que es lo último que se está también descubriendo, que precisamente con esta enfermedad que nos está afectando a todos mundialmente, de la pandemia del coronavirus, una de las, digamos, afecciones con las que se quedan es la pérdida del olfato. Entonces están promoviendo un entrenamiento para volver a recuperar el olfato, y es un kit en el que primero se les acerca a las personas olores fuertes como son menta, eucalipto y demás, y en una segunda fase, cuando ellos van recuperando, uno de los aromas importantes que se les incorpora es la vainilla. La vainilla se ha usado en la aromaterapia también, se ha usado en control contra las adicciones, porque recuerda hogar, recuerda lugares donde hemos sido confortados. La leche materna tiene un cierto sabor a vainilla, entonces la vainilla siempre nos va a reconfortar, y esta es una de las propiedades que la vainilla también está siendo utilizada, no solamente para recuperar el olfato, sino también para recuperar todas aquellas afecciones emocionales que se tienen por esta enfermedad después de haberla padecido. Pues muchísimas gracias. Esto es todo lo que les quería decir. Bueno, les quería decir más porque nunca me termino de hablar con la vainilla, pero pues estoy a su disposición para cualquier pregunta o comentario, Guillermo. Sí, ya. Ya. Bueno, ¿sí nos escucha, Rebeca? Sí. Ya, muy bien. Bueno, hay muchísimas preguntas. Yo estoy, para empezar, muy agradecido contigo en participar en este 10º Festival de Flores y Colores de México. Ya como te digo, dicen acá, te esperábamos como agua de mayo y ya llovió. Entonces, Gracias. son muchas preguntas. La primera, ¿cuántos años o cuántos metros tiene que tener una planta de vainilla desde su nacimiento para que empiece a florecer? Mira, las secciones de planta que se llevan a un cultivo nuevo se llaman esquejes acá, y más o menos es como 1 metro, entre 80 centímetros y 1 metro, y se tarda 3 años para empezarte a producir. Si bien es cierto, al año, a los 2 años puede ensayar, lo que se dice, puede tener flores, pero ya para que tengas una producción, digamos, más homogénea, a los 3 años. Entonces la respuesta es una sección de tallo de 1 metro, y a los 3 años tendrías una producción regular. Muy bien. Y la otra, ¿cuántos días dura el beneficio después de que se corta la vaina verde? Primero, ¿cuánto dura la vaina en crecer antes de cortarse para el beneficio?
Pues es muy interesante porque es un proceso súper largo, ¿no? Primero esperar los meses, ahorita está en floración entre marzo, abril, y tenemos las flores, como les decía, que solo abren de las 7 de la mañana a las 12 del día, a las cuales hay que polinizar una a una a mano, y a partir de que se forma el fruto, curiosamente después de que se poliniza el fruto se forma rápidamente, digamos en tamaño, pero hay que esperar 9 meses para la cosecha. Si se corta antes, no se van a desarrollar los elementos aromáticos de manera correcta. Entonces, hay mucha, pues hay mucha información que se le debe de dar a los productores, ellos lo saben también, y deben de cuidar sus cultivos para no cosechar antes. Entonces, a partir del momento de la polinización, que se sabe porque es a mano, se tienen que esperar 9 meses para la cosecha. Una vez que es cosechado el fruto en verde, como lo veíamos ahí en el suelo, pasa todo este proceso de secado que se llama secado beneficio. En realidad no son días, son soles. Los prehispánicos le llamaban 25 soles. No son días, sino que lo sacan cuando hay sol y lo extienden. Primero hacen una técnica que se llama matado, metiéndolo a agua caliente rápidamente, o lo hacen también en el sol, o incluso lo hacen algunos con bolsas de plástico. Y después de este matado se cambia el color verde, se desestabilizan las clorofilas y se empieza a desarrollar otros productos químicamente. Entonces este fruto ya café se pasa por una serie de asoleados, también hay sustitutos que lo hacen en hornos también, lo asolean, lo vuelven a envolver en cobijas, lo meten a cajas de madera, lo vuelven a sacar. Este proceso puede llegar a durar hasta 2 o 3 meses. Wow. ¿Y cuáles propiedades de la vainilla para que sea premium, que le llaman ahora ya, o gourmet? Bueno, yo nomás sé que sería un promedio del 29% de humedad en las vainas. ¿Qué más propiedades tiene que tener para que sea de alta calidad el producto? Mira, según el análisis debe tener más alto que el 5% de vainillina, que es la vainilla natural. Para ser gourmet debe tener pues una vaina más de 15 centímetros. Debe tener una elasticidad, que esto lo produce la técnica del beneficiado, que tú te la puedas enredar en un dedo y solita se desenrede, o sea, una elasticidad, una humedad, como tú decías. Y estas son las vainas premium. Las vainas premium pueden producirte los cristales de vainillina, que se ve como una escarcha alrededor de las vainas. Estos serían las de calidad, pero no quiere decir que las otras no valgan la pena. Todo se aprovecha. Las vainas pequeñas, las vainas cortadas, las vainas que tienen un piquetito, se pueden hacer pedacitos y bueno, esto se usa para hacer extractos o otros productos. Y las vainas de calidad, bueno, son las que alcanzan más valor en el mercado para venderse en kilos, ¿no? Pero todo se aprovecha de la vainilla. ¿La vainilla tiene un proceso de destilado para consumirla líquida, o cómo se le puede llamar a este proceso? Porque luego tiene unos aromas como a alcohol, se puede decir. Sí, los Fuerte. extractos se hacen exactamente en base alcohólica. Solamente por ahí hay algunos intentos también que se están haciendo en base glicerina, sobre todo para el mercado árabe que no permite la base alcohol. Pero los extractos todos hechos en México son con base alcohólica. Muy bien. Yo la he probado en salsas, la he probado en aguardiente de Veracruz, la he probado en ponches, en miel y muchos productos. Y como dices tú, o sea, lo que consumimos, bueno, por ejemplo, yo conocí la vainilla natural hasta los 20 y tantos años, la verdadera vainilla. Entonces, durante más de 20 años estuvimos consumiendo químicos, ¿no? Que muchos de estos son cancerígenos aparte. Así es. Es de verdad, como decía, la competencia no somos nosotros ni todos los países que quieran producirlo, es el químico, ¿no? La vainilla artificial que pues, es mucho más barata, pero pues como bien dices, puedes llegar a ser hasta cancerígena, ¿no? Sí. Bueno, algo más, bueno, aquí una pregunta, Rosa es edafóloga. ¿Hay algún uso o algún estudio de suelo para el producir vainilla, o podemos hacerla con sustratos, por ejemplo, coco, jal, corteza o algo así? Sí, sí, si bien es cierto, se puede adaptar a diferentes tipos de suelo por lo que tú dices, ¿no? Las raíces no crecen a mucha profundidad, no van más allá de 5
7 centímetros. Entonces lo que se hace es un acolchado de hojarasca, que es donde se cultiva. O sea, las raíces primarias, que son las que están en el suelo, no tienen mucha profundidad, entonces lo que se hace es acercamiento de materia orgánica y se le pueden dar así pues las características para que pueda crecer. Y es importante también las raíces secundarias que van creciendo sobre los árboles, ¿no? Pero nunca va a estar sobre la tierra como tal, es necesario mucho materia orgánica, pero también mucho drenaje. Y se han probado muchas cosas, como tú dices, bases como lo que le llamamos tepecil o tepojal para el drenaje, combinado con que son para los amigos de otros países, piedras volcánicas, ¿no? De origen volcánico, y que le promuevan mucho drenaje, pero en combinación con mucha hojarasca, bastante intemperizada y que siempre se le acerque a la raíz la materia orgánica. Rebeca, lo que mencionas es para producir ya intensivamente, no para en ambiente natural. Sí, en los ambientes naturales también lo que crece en los árboles, lo que hacen es un semimanejo, es decir, acercan la materia orgánica hacia donde está creciendo en los árboles, pero también de manera natural, aunque también se puede hacer el cultivo desde semi-tecnificado hasta muy tecnificado, ¿no? Y es lo que ya comentabas, que se podrían hacer en invernaderos, incluso plásticos o en malla, que es bajo sombra, y también se hacen cajas en donde se acercan a las raíces y se puede manejar así, sin suelo. Incluso sobre un suelo plástico se pueden poner los contenedores de materia orgánica. Ya con soluciones nutritivas sería. No se le aplican muchas soluciones nutritivas, no, son muy sensibles a la aplicación de muchos químicos y si estamos buscando el cultivo orgánico, pues lo más conveniente es no aplicarle tantos químicos ni más bien manejo de materia orgánica, ¿no? Y estar pues monitoreando los nutrientes que la materia orgánica tenga. El humus de lombriz y el lixiviado, qué tan buenos o beneficiosos son? Sí, sí, sí se ha probado el humus de lombriz, compostas muy interperizadas también, y han tenido muy buenos resultados también. Muy bien. Otra, bueno, son muchas preguntas, yo quiero platicar. Eh, ¿Se vuelve epífita en algún momento que pierda sus raíces terrestres, su base terrestre y se puede seguir creciendo de manera epífita? A veces sucede y a veces porque tiene alguna afección en la raíz, que tú ves plantas que incluso es bueno, ¿dónde están? O que crecen raíces muy largas, ¿no? Para que otra vez toquen el suelo, ¿no? La vainilla planifolia, vainilla pompona y las especies al menos que tenemos en México son hemiepífitas, o sea, tienen que tener de preferencia para tener una buena nutrición y fructificación las raíces en el suelo. Y dentro de todas las variedades de vainillas que conocemos en el mundo, hay una de hábitat totalmente epífito, que es vainilla palmarum. Ese sí, crece totalmente de manera epífita. Otra pregunta, bueno, en Jalisco se supone que tenemos tres vainillas. Una es la inodora, que es el labelo blanco, y la pompona, y se supone que también había planifolia, sobre todo en la zona del Tuito. La pompona se cree que está entre Jalisco y Nayarit, igual que la inodora, sobre todo en la zona del Tuito, cerca de Vallarta. Ok. ¿Qué tan cierto es que tenemos tres vainillas en Jalisco? Tienen más, estoy segura. ¿Sí? Muy Ujú. bien. Y la inodora, en lo particular, yo sé que nadie la ha podido cultivar en cautiverio, se le puede decir así. Es Ujú. sumamente, pues la chiqueada de las vainillas, que se han arrancado esquejes de más de 5 metros y aún así no dan raíces. No, tienes razón. Todas esas formas que son membranáceas, estas vainillas membranáceas, son muy difíciles de cultivar fuera de su hábitat. Lo han intentado, ha crecido un tiempo, pero después ya no crece. Entonces, en estas especies que hay que conservar, pues hay que hacer propuestas de conservación in situ, ¿no? En donde queden. Generalmente crecen cerca de cuerpos de agua, son de su tallo muy delgado, las hojas membranáceas no son tan duras como las otras vainillas y son muy difíciles de cultivar. Otra pregunta, tuve la oportunidad de colgarme un esqueje de pompona al cuello para la foto, Ujú. pero me sacó ronchas. Oh, claro que Me sí. picó. No sé qué es eso, qué es lo que tienen. La También se vainilla, defienden. la vainilla se defiende, justo como lo dices. Cuando tocas, cuando haces una herida en el tallo o en las hojas de la vainilla, lo que tiene la vainilla, si lo ves al microscopio, es impresionante, son cristales de oxalato, que son verdaderas agujas. Entonces, es la manera que se defiende de los depredadores, de los orugas y demás. Entonces, es una sensación temporal, pero es fuerte, es fuerte.
Entonces, sí, hay personas que hacen bromas, ¿no? Ponte vainilla porque te va a salir bigote, ya no te imaginas cómo Para se que se rasque uno. Yo me eso puse mucha vainilla, sí, es porque así explosivo. sí, lo que pasa es que yo pensé que me había picado una oruga, algún animal o algo, porque realmente dolía y ardía, se me puso el cuello rojo donde Ujú. me tocó y se rieron de mí porque era la vainilla. Sí, exactamente. Tuviste tu Sí, premio, te defendió. así es. ¿Algo más, Rosa? Sería ¿Sería todo. todo? Ya, yo no tengo dudas. Me encantó su presentación, doctora. Muy interesante, la verdad. Y la pregunta obligada, ¿cuándo vienes a Guadalajara? Uy, yo estoy que en cualquier momento. Afortunadamente hoy tuve la noticia que nos van a vacunar esta semana que viene, así como, entonces, bueno, ya una vez que esto se empiece a regularizar, me encanta Guadalajara, me encanta estar ahí, la cultura y demás, entonces ya nada más que me invites, ahí estaré con ustedes, claro que sí. Muy bien, Rebeca, ha sido un lujo para Flores y Colores de México tenerte en este festival Ujú. y gracias por creer en el proyecto y por estar con nosotros y te vamos a seguir dando lata y próximamente, como el 27, andaremos por Veracruz, yo creo. Ya que no vienes para acá, vamos para allá nosotros. Muy Eh, bien. Aunque nos veamos a 2, 3 metros de distancia, pero podemos platicar. Muy bien, muchísimas gracias Doctora, por por la invitarme. participación. Sí, y saludos Bueno, a los compañeros de otros países, a los hermanos de Chile y de Colombia que están conectados aquí también. Con mucho gusto de sí, un participar. saludo para todos ellos y cerramos con los agradecimientos, más ciencia, más sueños que nos está proporcionando el Zoom ilimitado, a Santer Centro de Biotecnología, es un laboratorio de células madre, y al restaurante La Cafetería, que nos están apoyando en este festival, y pues a todo el equipo de Flores y Colores de México y de la Rueda Cartonera, que aquí está Isbalanque, que es el que nos sirve los cafés, que está escondido. Este niño que tiene de nombre 2 nombres mayas, Isbalanque, Wow. un nombre compuesto maya, y que es amante de la vainilla también. Entonces, un saludo para todos, para Jaraveri, para Lombricompost, todos los que están participando, muchísimas gracias y te invitamos a que te quedes con este pequeño concierto Diego Córdoba nos acompaña en un momento en un más. momento de Chiapas. Ok. Va a terminar el cierre de este día y pues mañana invitarlos a todos. Empezamos nuevamente a las 11 de la mañana con conferencias desde Chile, Colombia y México todavía. Gracias, Rebeca. Gracias, Gracias a doctora. ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.